Queremos resolver la ecuación 3x más 3 menos 4 es igual a negativo 2x menos 8. La solución a la ecuación es el valor de x que hace que la expresión 3x más 3 menos 4 sea igual a negativa 2x menos 8. Para resolver la ecuación para x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Pero antes de comenzar a resolver, debemos verificar si podemos simplificar cualquier lado de la ecuación. Mirando el lado izquierdo de la ecuación, observe cómo tenemos dos términos similares aquí. Como 3 menos 4 es igual a 1 negativo, el lado izquierdo se simplifica a 3x más 1 negativo. O solo 3x menos 1. Entonces ahora tenemos la ecuación 3x menos 1 es igual a 2 negativos menos 8. Recuerde que nuestro objetivo aquí es aislar x en un lado de la ecuación, y no podemos hacer esto si tenemos un término x a la izquierda y un término x a la derecha, y por lo tanto el siguiente paso es obtener los términos x en un lado. Podemos hacer esto deshaciendo o eliminando 2x negativas de la derecha o deshaciendo o eliminando 3x de la izquierda. Vamos a deshacer las 2x negativas y podemos hacer esto agregando 2x a ambos lados de la ecuación. Observe cómo negativo 2x más 2x es igual a 0. Recuerde que cualquier operación que realicemos a un lado de la ecuación también debemos realizarla al otro para mantener la igualdad. Y ahora, simplificando ambos lados, 3x más 2x son 5x. Entonces tenemos 5x menos 1 igual, nuevamente negativo 2x más 2x es 0, entonces el lado derecho ahora es solo 8 negativo. El siguiente paso es aislar el término variable. Al sumar o restar para aislar 5x, necesitamos deshacer menos 1 realizando la operación opuesta o inversa. Y por lo tanto, deshacer menos 1. El siguiente paso es agregar 1 a ambos lados de la ecuación. Simplificando nuevamente agregando 1 deshace menos 1 o 1 negativo más 1 es 0, así que ahora tenemos 5x a la izquierda igual, entonces el derecho negativo 8 más 1 es negativo 7. Nuestro último paso es resolver para x multiplicando o dividiendo. 5x significa 5 veces x, y por lo tanto, para deshacer la multiplicación por 5, necesitamos dividir ambos lados entre 5. Dividiendo por 5 deshace multiplicando por 5 y, por lo tanto, esto se simplifica a solo x o 5 dividido por 5 igual a 1, una vez x es x. En el lado derecho tenemos 7 negativos divididos por 5, o 5 negativos, y debido a que la fracción no se simplifica, nuestra solución es x es igual a 5 negativos. Sin embargo, antes de continuar, verifiquemos nuestra solución reemplazando 5 negativo por x en la ecuación original para asegurarnos de que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho. Entonces, realizando la sustitución, tendríamos 3 veces negativo 5 más 3 menos 4 iguales. Negativo 2 veces negativo 5 menos 8. Vamos a evaluar cada lado de la ecuación usando la calculadora. Desde la izquierda tenemos 3 veces negativo 5. Más 3 menos 4. Entrar. Lo cual es negativo 5.2 o para obtener la fracción, presionamos más Enter que nos da 26.5 negativo. En el lado derecho tenemos 2 veces negativo. Negativo 5 menos 8. Entrar. Lo que también es negativo 5.2 o negativo 26.5. Lo que verifica que nuestra solución es correcta. El lado izquierdo de la ecuación es igual a negativo 26.5 cuando x es igual a negativo 7.5 y también lo es el derecho. Esta es nuestra verificación para verificar que resolvimos la ecuación correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.